¿A quién debe llamarse creyente según el Evangelio? ¿Acaso una confesión de fe es suficiente para considerar a una persona creyente y parte de una comunidad? Acompáñenme a descubrirlo. ¿A quién debe llamarse creyente según el Evangelio? Hechos 15. El Evangelio nos cita el desacuerdo con respecto a qué hacer con los que acuden luego de escuchar el mensaje, el Evangelio. Los que provienen de Judea, judeanos, fariseos o religiosos, opinan que deben primero guardar toda la ley, las tradiciones, ritos, ser circuncidados y entonces podrán ser parte de la comunidad de creyentes. Para que se den cuenta que existían fariseos, ¿sí? Estos tipos de religiosos dentro de las primeras comunidades de creyentes en el Mesías como tal. De hecho, son estos que luego buscan a Pedro y Pablo le exhorta porque dice que cuando venían estos religiosos creyentes en el Mesías, pues simulaba a Pedro como si él hubiese sido un observante de la ley oral. Y les dice justamente el apóstol Pablo, si tú, siendo judío, no vives como estos judeanos, ¿por qué enseñas a los gentiles a judaizar? Está bien que te quieras congraciar con los que vienen de Judea, pero por esa razón no comes con los gentiles. Esa es la explicación. Ahora, esto no es un lío menor y es tan grande el revuelo que se forma entre los creyentes un poco más observantes de las tradiciones orales y aquellos discípulos del Señor que recibieron de primera mano del Mesías el Evangelio como tal, que deciden hacer, de hecho, una asamblea. El Evangelio nos cuenta en Hechos capítulo 15 y en versos del 19 al 21 cuáles fueron los requisitos para todo creyente. Y dijeron, no vamos a inquietar más a los que vienen al Señor, ni para bien ni para mal. Los judíos, sobre todo de la rama farisaica, ponían muchas trabas para que alguien se convirtiese, entre comillas, al judaísmo rabínico oral. De hecho, hasta nuestros días es así, de esa manera. Se dice que a un gentil hay que rechazarlo 3 veces. Solamente el que permanece terminará convirtiéndose o teniendo el estatus de judío como tal. Pero en tiempos del Mesías y en tiempos de su resurrección y las primeras congregaciones primitivas, veamos que queda claro cuáles son los requisitos para que alguien que escuchó el Evangelio pueda ser parte de la comunidad. El primero, dice así en Hechos 15, versos 19 al 21, que éste debe apartarse de contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Está bien? Ahora, es interesante porque aquí vemos 5 requisitos donde cada creyente debe trabajar para considerarse parte de una comunidad. Número 1, sacar las contaminaciones de los ídolos. O sea, no se puede ser parte de una comunidad cuando todavía se vive con idolatrías. Parte de la comunidad es compartir, parte de la comunidad es pues que nuestros hijos congreguen, ser parte de otras familias, y uno no puede llevar a su casa a los hijos cuando en esa casa pues hay ídolos, donde todavía existen este tipo de sacrificios o contaminaciones con este tipo de idolatría que no agrada a Dios. Pues el segundo es de fornicación, cuando tiene que ver todo con inmoralidad sexual, sobre todo. Es un aspecto fundamental en la vida de los creyentes. Uno cuando conoce familias, cuando conoce otras personas, pues uno va con su esposa. En mi caso, pues voy con mi hija, con mi hijo, y pues uno empieza a confiar y uno empieza a decir, bueno, me gustaría que tal familia, mi hijo o mi hija se casase con otra familia. Pues si esa familia justamente tiene estos problemas de esta índole, pues no debería ni siquiera nombrarse el tema entre los creyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a ese tema de ahogado y de sangre, lo que nosotros conocemos como pues, las leyes de la alimentación, de la crueldad animal, que tienen que ver como inclusive lo que nosotros conocemos como la shejita, como lo que es el corte, lo que es el degüello de los animales para luego ser servidos y cómo esta sangre pues debe ser vertida en el piso sin hacer rituales o en lo que algunas costumbres o tradiciones beben la sangre de los animales. Bueno, todo esto no puede ser eh, para que ser parte de la comunidad. Si bien es verdad lo que dice en el verso siguiente, Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde he leído cada día de reposo, que es básicamente el quinto punto que tenemos que recalcar, sí, va a ser un proceso el que una persona pues
cada vez más se acerque al Señor y sea más perfeccionada, sí, pero hay ciertas cosas que no están puestas a discusión. Un idólatra, una persona que vive en estado inmoral, una persona que está teniendo crueldad animal, que está bebiendo sangre, comiendo lo que pues al Señor le considera abominación como tal, pues no se puede ni siquiera juntar con tales. Entonces veamos cómo está bien recibir a las personas, está bien una confesión de fe, pero ello tiene que ver obras básicas, dejar la idolatría, dejar la inmoralidad sexual, dejar de estar consumir cosas que son abominables y bueno, tener la fidelidad de que cada Shabbat, cada día de reposo, pues vendrá a aprender de la palabra del Señor. Y de hecho, tan claro es el tema que luego se hace una especie de enlace en el Evangelio sobre la actitud de un creyente, de su deseo de amar a Dios, pero también de las obras que son fruto de ello. Miren ustedes como en Hebreos 10, versos del 22 al 25, nos va a mostrar las características de todo creyente. Dice así: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, de fidelidad a la palabra de Dios, purificados los corazones de toda mala conciencia, una obra que solamente puede hacer Dios, el acto de confesar, de empezar a limpiar la mente, de empezar a caminar en las obras que vienen de Él. Y dice, y lavado los cuerpos con agua. Es lo que habla justamente Juan, lo que habla el Mesías. O sea, mostrar frutos de arrepentimiento, mostrar frutos de buena conciencia y bueno, y lavar los cuerpos con agua. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Sí, está muy bien el amor, pero también ¿qué? Las buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Pues las que estamos hablando. Mínimo para ser parte de una comunidad, las que está hablando Hechos capítulo 15. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Qué buenos consejos para los hebreos, estos hebreos que van a ser perseguidos, de hecho, y que podrían decir, bueno, como me persiguen, no me reúno. No, para eso tienes tu esposa, tienes tu familia, tienes tus hijos, ¿sí? Para que sean enseñados en la palabra de Dios, para poder exhortarse a las buenas obras. Pero parece que lo único que se enseña hoy en día y se ataca es, tiene que congregarse. Como se vive mucho de las ovejas, lo que se importa en la religión hoy en día es la lana de la oveja y no la oveja, pues me interesa que esté, que congregue, que lleve su ofrenda. Pero ¿qué tal enseñar lo que está diciendo los versos anteriores? ¿Qué tal las buenas obras? ¿Qué tal mostrar la Torá, los mandamientos de Dios? ¿Qué tal simplemente leer Hechos capítulo 15 y decir, mira, nada de idolatrías? ¿Sí? Nada de fornicación, nada de adulterios. Cuidado con la abominación de estar comiendo sangre, de no cuidar lo que estamos comiendo y que cada Shabbat, cada día de reposo, vamos a leer a Moisés. Claro que no, eso no se enseña, sino simplemente congréguense y nada más. Entonces, ¿a quién debe llamarse creyente según el Evangelio? Pues al que ha dejado la idolatría, la fornicación, de comer inmundo y que estudia la palabra cada día de reposo. Entonces deberíamos como tal dejar de estar llamando hermano simplemente a cualquier persona que aparentemente hace una confesión de fe y no porque no lo creamos, sino porque está escrito, sed mansos como corderos. Hay que ser astutos también como serpiente. Que una persona diga confesar al Señor Jesús como su Señor y Salvador, pero no dejó la idolatría, pues sigue en contra de la Torá, pues no podemos considerarle una persona creyente, ni podremos considerarle también, pues, un hermano en la fe.